Hola a todos, ¿cómo están? Nos reunimos otra vez para conversar sobre los aportes de Leonardo Castellani. Estamos hablando de psicología humana, la conexión de filosofía y psicología. Hemos venido tratando autores tan gigantes como Sócrates, Platón, Aristóteles, aunque Castellani también aborda otros pensadores de la antigüedad y más actuales, siempre poniendo en contexto, en casos vivos y representativos de lo que él va tratando. Y estamos acompañados de Guillermo Ramadán, filósofo, que siempre nos da además toda su experiencia y conocimiento para apoyarnos en esta empresa que tenemos. Y no, feliz de estar nuevamente con ustedes. Por favor, hagan todos sus comentarios, pregunten para poder incluirlos. Y lo dejo con Guillermo, con sus palabras Bueno, iniciales. sí, Feli, la verdad que un placer siempre y es muy importante. Estamos acá ya, no sé si este es el quinto encuentro, quinto, sexto encuentro que ya tenemos, Sexto, creo. sí, ¿no? Y bueno, ya tenemos un camino recorrido, más o menos los que siguen los videos ya entienden un poco de quién fue el padre Castellani, cómo piensa un poco, ¿no? Eh, de todas maneras, leerlo es otra cosa, es muy rico cuando uno lo lee en particular. Y estaba viendo un poco, eh, bueno, lo que habíamos quedado así entre bambalinas, ¿no? Cuando veíamos el tema de hoy, era tratar un capítulo de su libro que es sobre el resentimiento, en realidad se llama el carácter, ¿sí? El capítulo, pero es sobre el resentido del año 33, se llama, que es, él habla sobre Tiberio en particular. Es su ejemplificación sobre el resentimiento, lo que da, ¿no? Como aquel paradigma de resentido que, y lo toma y empieza a hacer un análisis bastante interesante respecto de lo que es el resentimiento. Y él va, de alguna manera, por una definición nominal y luego va a plantear el ejemplo de Tiberio, digamos, cómo él se va construyendo, constituyendo en un gran resentido de la historia. Y luego, a partir de ahí, va a tratar de proponer una cura y bueno, y va a terminar con algunos excursos, algún análisis. Nosotros vamos a ver lo que podamos ver hoy de este tema, que es bastante interesante, sobre todo porque hoy el resentimiento creo que es algo que está inundando bastante la sociedad desde diversos lugares, así que creo que es algo que necesita un análisis y una propuesta, si se quiere, desde la cual tengamos que partir nosotros. Quizás podamos acercar un indicio de esta propuesta que hacen otros autores obviamente más grandes, ¿no? Como lo es el padre Castellani, pero que también comparte eh, con otros autores. A mí me parece muy interesante esa parte. Así que lo que, lo que me gusta mucho, me gustaría compartir pantalla, quizás podemos ir leyendo algunas cosas que hemos marcado, así que si me da un segundo, me gustaría compartir aquí. Bien, a ver, creería yo que lo tengo. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver este capítulo, ¿no? Que es el carácter del resentido del año 33. Le recordamos a la gente que usted, si googlea y busca psicología humana de Leonardo Castellani, va a poder descargar perfectamente el libro completo de él. Así que en ese sentido, de acá lo estamos tomando para que puedan tener acceso a todo, ¿no? Y bueno, una de las primeras cosas que me interesa que fue diciendo, dice que el resentimiento, el análisis que va a hacer él del resentimiento ya entra en lo que él llama caracterología. O sea, te dice que saltamos de un sector
a otro sector de la ciencia psicológica, que está abandonando ya lo biológico y que que lo biológico siempre linda con la fisiología, para ir más a lo espiritual, ¿sí? A lo propio del alma, según su concepción del hombre, y que linda ya con la ética, ¿sí? Así que bueno, acá él dice cómo va a abordar, ¿no? En la temática que dice que va a ser la definición nominal, luego el ejemplo, que es Tiberio en particular, un análisis y el remedio del resentimiento. Ese es eh, su modo, digamos, el modo en el que va a abordar el capítulo. Y en principio es bien interesante cómo él plantea acá, ¿no? Cuando dice, el resentirse es un veneno y no una coquetería. No es amor, sino odio. Y más exactamente, ira ulcerada. ¿Sí? A veces mezclada de envidia y ainda más de soberbia y encima a veces de pereza, puesto que los vicios capitales son amigos de llamarse los unos a otros. Cuando uno alguna vez leyendo sobre lo que son los vicios capitales, los pecados capitales, ¿no? Donde se llama el pecado de soberbia el primer gran pecado capital, digamos, y él como el cabeza, ¿no? El que encabeza los pecados capitales y él, de donde surgen otros muchos pecados, hablando teológicamente. Bueno, en este caso hablando él de vicios, ¿no? Los vicios capitales, cuando uno se ve enconado en un solo vicio, probablemente empiecen a surgir otros. Así como la virtud también llama a otras virtudes, bueno, probablemente cuando uno se ve en un vicio y que le cuesta mucho salir de él, si es que no sigue haciendo el esfuerzo de salir, probablemente deje pasar a otros vicios más, ¿no? Y esto es bien interesante respecto de lo que va diciendo Castellani. Él considera que hay en particular una palabra puntual que, eh, que nos permite entender, digamos, o que se corresponde, dice exactamente, con lo que es el resentimiento, que le llama la palabra encono, ¿no? Va haciendo un análisis de lo que es los diccionarios, ¿no? Que ahí el diccionario Espasa define bien, digamos, lo que es encono, ¿sí? O resentimiento como una herida enconada y después gangrenosa, ¿no? Esa herida que está ahí firme y que no sale de ahí, ¿no? Y acá vamos a leerlo un poquito porque dice cosas bien interesantes, sobre todo respecto del aspecto sociológico, digamos, del resentimiento. Y acá dice, por las circunstancias especiales del mundo, son innumerables hoy las personas, los grupos y las clases expuestas al contagio del resentimiento. Si esto es muy, muy actual, ¿no? O sea, por las circunstancias especiales del mundo, siempre el mundo va a tener circunstancias especiales, le podría decir a Castellani. Es decir, cada era, cada etos, ¿sí? En la historia del mundo va a tener esas circunstancias especiales que nos va a permitir que grupos de personas y clases estén expuestas a un contagio de lo que es el resentimiento. Max Scheler, citando al filósofo Max Scheler, dice que con humor que los más expuestos al resentimiento son los curas y las solteronas, ¿sí? Pero están además los judíos y todas las minorías raciales oprimidas, ¿sí? O sea, él plantea que, en este caso, digamos, hablando, él tenía mucho en cuenta la causa judía siempre, y algunas minorías raciales oprimidas, estamos hablando de épocas donde el racismo era una problemática fuerte, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Entonces, los hombres de color en Norteamérica, los mestizos en Sudamérica, los proletarios en los países capitalistas, bueno, y él va dando así este tipo de ejemplos, siempre teniendo en cuenta, ubicándolo en el contexto a Castellani, ¿no? Este libro, si mal no recuerdo, está escrito a mediados del siglo XX. Entonces, y luego termina diciendo algo bastante sarcástico, ¿no? Como él dice, y los intelectuales hoy en día en todas partes. O sea, él calculo que se introduce, ¿no? Dentro de lo que son los intelectuales. O sea que todos los que sin culpa propia
y sin remedio posible están puestos en una condición de desigualdad o de iniquidad o de opresión. ¿Sí? Dice, es muy interesante porque se considera que la persona que va a ser resentida social, en este caso, no tendría culpa propia y no tendría remedio. Digamos, es como que la situación está ahí y no es un remedio, al menos un remedio de rápida acción, ¿no? Entonces, como se ven sin culpa propia, pero y sin un remedio posible, están puestos en esa condición de desigualdad o de opresión, aunque es más imaginada que real, muchas veces dice, ¿no? Están expuestos al contagio del resentimiento, ¿sí? Así que bueno, por ahí este primer análisis que hace es bien interesante porque es un análisis social, ¿sí? ¿Cuáles son de alguna manera, los sectores sociales que están más expuestos al resentimiento? Bueno, son en particular estos, ¿sí? Y así que bueno, en ese sentido me parece bien interesante cómo es que está planteando al resentimiento como algo, primero, muy contagioso, es muy contagioso entre clases sociales y entre sectores sociales, podríamos decir, más que clases, entre sectores de la misma sociedad, ¿no? Pero también, cuando uno va avanzando, porque acá toca un poco él siempre, bueno, él es un gran literato y va a traer siempre mucho la literatura, sobre todo, muchas veces trae Martín Fierro, en este caso, bueno, va trayendo literatura argentina, pero me interesa cómo es que él plantea, luego de lo que se va escribiendo, dice resentimiento sublimado en humor, porque Mariano Pitos, ante un representante de la civilización técnica, se hace el tonto y chichonea. O sea, habla de la posibilidad de sublimación del resentimiento, ¿no? Acá dice, el resentimiento, por suerte, puede sublimarse. Vamos a ponerlo un poquito más grande si se lee mejor. Ahí está. El resentimiento, por suerte, puede sublimarse, aunque Marañón diga que el resentimiento de suyo es incurable. Bueno, Marañón era un autor que trabajó el resentimiento y que trabajó sobre todo en Tiberio, ¿no? Entonces dice, acá Castellani dice que sí, que el resentimiento tiene cura y que puede sublimarse. Vos, Feli, podés explicar para la gente por ahí que no entiende muy bien, que a mí cuando yo empecé a leer el libro no tenía tan claro qué es la sublimación. Claro, la sublimación es cuando un instinto, una pulsión, una fuerza, por llamarle de algún modo, que tiene una carga instintiva o biológica más fuerte, la conducimos de cierta manera que nos permite convertirla en algo profundamente constructivo, ¿no? Muy bien. Entonces, es como darle forma a ese instinto bajo, por llamarle algo, a esa pulsión, diríamos en psicoanálisis, y convertirlo en algo prosocial, ¿no? Siempre tiene esa característica de ser prosocial. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí va con el tema, o sea, es la canalización, podríamos decir, de estas pulsiones que por ahí nos dañan para poder hacer algo superior, ¿no? Superador, digamos. Y esa canalización que me gusta, digamos, esta sublimación, dice, ¿no? Él dice, puede sublimarse, por ejemplo, en quijotismo, en hambre y sed de justicia, y el pasaje difícil de este veneno sutil a la caballería andante suele ser el humor. O sea, él plantea que el humor es bastante común, digamos, en la sublimación del resentimiento. ¿Sí? Pero, dice acá nos da un pequeño anticipo, dice, pero su remedio específico, o sea, él plantea esto, que me parece genial, ¿no? Su remedio específico es la generosidad. O sea, la generosidad es específicamente el remedio, podríamos marcarlo, ¿sí? Es el remedio del resentimiento. Y su definición es una especie de rencor, acá es la primera definición que nos va a dar,
una especie de rencor abstracto y generalizado, una herida de injusticia que se vuelve úlcera, y la úlcera tumor, y el tumor septicemia, y aún cáncer. Esto es lo que va planteando Castellani como para que se entienda. Lo primero, ¿no?, que está haciendo es plantear la definición, digamos, una primera definición, digamos, de lo que es el resentimiento. Entonces, es un rencor abstracto y generalizado en general. Una herida de injusticia que se vuelve úlcera, y la úlcera tumor, y el tumor septicemia, y aún cáncer. Así que, y es interesante porque el rencor, si bien puede nacer de lo específico, ese rencor se vuelve abstracto. O sea, ¿qué significa que se vuelve abstracto? Que es un rencor para con la totalidad de las cosas y no solamente para una cosa específica, ¿no? Y eso es también interesante. Y bueno, podríamos, acá cuando él va haciendo un poco de, de análisis sobre el caso Tiberio, usted va a poder leer, si es que se le ocurre leer un poco este libro, va a poder leer cómo él va encontrando los ciertos aspectos, las causas del resentimiento de Tiberio. Pero, en particular, hay una frase de Unamuno que acá también la vamos a remarcar, que es bien interesante también, que dice, acá, él encuentra en uno de los libros, Historia de un resentimiento, ¿no?, de Marañón. Acá estamos, acá la marcamos. Dice, entre los pecados capitales no figura el resentimiento, y es el más grave de todos. Bueno, ¿por qué hablamos nosotros de resentimiento? ¿Por qué nos tomamos el trabajo de hacer un video respecto al resentimiento? Por la gravedad que tiene para la sociedad entera el aspecto del resentimiento. No solamente para la persona en su individualidad y en sus aspectos sociales más próximos, sino para la totalidad de la sociedad. Nosotros en Argentina vivimos en ese aspecto lo que hoy le llaman grieta, ¿sí? Lo que se le llama grieta en la sociedad. Hay sectores que tienen un profundo resentimiento con el otro, con otros sectores, o sea, incluso para la sociedad toda que no es parte de su propio bando, podríamos decir, ¿no?, de su propio lado de la grieta. Entonces, hasta al estar tan agrietada la sociedad y dejar a unos de un lado y a otros de otro, parece imposible tejer esos puentes a los cuales siempre hace referencia Francisco, ¿no? O sea, Francisco siempre nos impulsa a tejer puentes para poder comunicarnos con el otro y para poder abordar los problemas con el otro y no sin el otro, o no a pesar del otro. Nosotros tratamos de entender esta situación. El resentimiento es algo que nos impide los puentes. Y si nosotros no abordamos el resentimiento, tenemos problemas, digamos, para poder construir una sociedad unificada. Si bien las sociedades no siempre tendrán en su totalidad los mismos intereses, siempre tiene que haber un núcleo común que nos permita unificarnos. Y eso creo que es lo fundamental por el cual tenemos que tratar el resentimiento y tratar de ver cuáles son sus aspectos fundamentales y cómo podemos hacer para poder llevar de alguna manera algo a la sociedad, ¿no? Así que, bueno, eso en principio lo que como a modo de introducción y que yo fui leyendo de Castellani le podía traer, que me fue gustando un poco. Yo no sé si tenés algo como para acotar o agregar, Feli, y si no, bueno, seguimos un poquito más. No, no, perfecto. Yo pensaba varias cosas mientras nos hacías bueno, revisábamos este capítulo de Castellani y pensando en cómo esto está representado o aparece en nuestro tiempo, en nuestra sociedad. Pensaba sobre todo en que
peor que, peor que el resentimiento moralmente, porque como tú dices, y como dice Castellani, eh, el resentido no necesariamente tiene la culpa de serlo, porque ha estado de algún modo expuesto a situaciones injustas, ¿no? Él ha percibido una injusticia muy profunda, no ha tenido los medios para resolverlo, se ha visto además sometido continuamente a una situación así, y eso termina convirtiéndose en una herida, como él dice, gangrenada, se vuelve cáncer. Ujú. Hay una cosa muy interesante que dice Jordan Peterson, que es muy útil en este contexto, creo, que es que hay situaciones humanas, no solo situaciones, sino también emociones o vivencias subjetivas, como en este caso, Sí. que son casi imposibles de entender sin un lenguaje religioso, ¿no? Y muchas personas de repente van a poder conectar con esto, ¿no? Digamos, cuando uno llega al resentimiento, es como vivir en el infierno. Ya no hay ruta posible para sanar lo que uno está experimentando, todo es vivido de una manera injusta, este resentimiento, este odio se vuelca contra el mundo, como que el mundo fuese una cosa maligna que habría que acabar con ella, y uno termina pues queriendo desquitarse con todo el mundo, ¿no? Él habla del resentimiento como la fuerza motivadora de los asesinatos en masa que hay muchas veces en Estados Unidos, en otras partes del mundo, como una motivación importante debajo de lo que podría haber motivado a Hitler. Y él habla además de Tiberio, que es algo similar, ¿no es cierto? Es la persona que permitió que en su imperio hubiesen crucifixiones, que permitió de algún modo que en su sed tan, tan fuerte de venganza, muchas veces, inclusive gente inocente, pagara de ese modo, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, claro, las personas no necesariamente tienen la culpa de llegar hasta ahí, entre comillas, ¿no es cierto? Porque siempre uno, pues, con ciertas herramientas a lo mejor puede darle una vuelta a eso, como dice Castellani, además. Pero una situación que a mí me resulta, pues, muy complicada es que mucha de la política actual se centra en incentivar eso, en alimentar eso. Eso me resulta muy incomprensible, ¿no? Digamos, como si estas personas no supiesen realmente lo que están haciendo, lo que están alimentando, ¿no? Claro. Porque cuando se hace política y se pretende ganar seguidores y votantes para obtener poder a través de cultivar resentimiento en las personas, se está jugando con fuego, ¿no? Y, y carecemos al mismo tiempo de personas que puedan más bien dar el otro mensaje, ¿no? Como en realidad como la manera de salir del resentimiento tiene que ver con la generosidad, con la responsabilidad personal, con centrarse en dar más que en seguir centrado en recibir, ¿no? Pensaba un poco en esos términos ahora que te escuchaba hablar. Bueno, esto que vos estás diciendo, ¿no? De las causas, esas causas que uno tiene, que de alguna manera, a través de las cuales nosotros podemos entender a la persona resentida o a la sociedad resentida, ¿no?
Por ejemplo, acá, en el ejemplo concreto de Tiberio, él menciona, Tiberio nació en una familia toda barajada y con tremendas deshonras familiares, el ambiente familiar alterado, que decíamos la otra semana, porque esto es como un curso, ¿no? O sea, leerlo a Castellani es como leer, como estar en una clase. Caldo de neurosis y perversiones lo volvió resentido, incurable. ¿Sí? Y luego acá habla de que Marañón absuelve a Tiberio del achaque perverso sexual que le colgó la antipatía de su pueblo en sus últimos años. Y esto es interesante cómo él plantea, creo que un poco antes, él planteaba algo así como que siempre nosotros, hay como una ley universal en la psicología, dice así, la ley universal de la psicología colectiva, la cual corporiza los vicios espirituales, ¿sí? Y representa míticamente la perversidad de la manera que le es asequible, o sea, que ella puede entenderlo. Entonces, como veían en Tiberio un gran resentido, terminaban achacándole o achacándolo como un perverso sexual. Entonces, acá dice, mira, la verdad que no tiene nada que ver Tiberio con la perversión sexual, es como que acá lo están exculpando de ello, pero que como que míticamente se hizo eso, ¿sí? Se, se intentó hacerlo. Entonces acá dice, bueno, y que hay, digamos, un problema en el ambiente familiar de Tiberio, y acá dice, ¿no? El mal ambiente familiar, esas desgracias incomprensibles y funestas para el niño, esas desavenencias o discordias o escándalos o vicios sucios de los padres, que se filtran no se sabe cómo hasta su conciencia, aunque se trate de ocultarlas. Es interesante porque cuando el padre, a pesar de que quiere ocultar los problemas que tiene él y las pocas virtudes y los muchos vicios que se tienen, siempre se dice, impregnan las paredes de injusticias contra las cuales no hay nada que hacer. Situaciones dolorosas, humillantes, impuestas por la fuerza, sin una palabra de explicación, impuesta por las personas más allegadas. La madre, el padrastro omnipotente del emperador en este caso. Pero bueno, así. Es como que esto a mí me recuerda mucho lo que nos llega a suceder a nosotros mismos, digamos, cómo te va afectando ese ambiente familiar y la importancia de, yo creo que en este caso la psicología tiene mucho que aportar ahí, ¿no? El recordar siempre, porque hay que estar constantemente recordando la importancia de crear una familia yo utilizaría la palabra óptimas condiciones, aunque sé que eso es una utopía, digamos, pero en las mejores condiciones posibles a nivel emocional, ¿no? Me parece que eh, en un clima de paz, en un clima de, al menos, digamos, de eso, ¿no? De una paz, de un lugar de seguridad para las personas. Entonces, en ese sentido, creo que siempre vale el recordar a la familia como aquel núcleo donde la persona tiene que descansar y empezar a crecer. Bueno, este mal ambiente familiar, que también se reconoce en Tiberio, siempre puede ser un excelente caldo de cultivo para personas que luego se transformen en resentidos. Entonces, bueno, por ahí, digamos, va un poco lo que dice Castellani. Y hay algo que dice que es muy interesante, que eso me gustaría comentarte, a ver si lo tengo acá. Creería que está por acá. A ver, niño vulnerado. Ya te digo dónde está. Aquí los hechos. Mira, vamos a llegar. Y dice algo que me parece interesante de cómo es que cómo lo va a tomar. Acá está. Dice, bueno, que Tiberio decía que fue el más desdichado de todos los hombres, él mismo se reconoce como el más desdichado de todos los hombres, a pesar de que fue una de las personas más poderosas de la historia. Y acá dice, el instinto maternal. A ver, Castellani, ¿qué explica? Explica que su madre, a través de su instinto maternal, lo que hace es cuidar todo como para que él pueda llegar a ser el emperador más fabuloso, ¿no? O sea, él quería que tenga el trono. Pero acá Castellani hace una distinción, yo no sé si vale
o si realmente la psicología toma este tipo de distinciones, o sea, hay autores que la toman, dice, el instinto maternal no es el amor maternal, y hay de los hijos de madres puramente instintivas. Bueno, esto a mí me parece genial, porque en general acá uno puede distinguir, yo alguna vez tuve una clase de antropología en la Universidad de Buenos Aires, y donde uno claramente ponía el ejemplo de las madres que tiran a su hijo a la basura, ¿no? O sea, cuando él decía, mirá, nosotros, o sea, existe amor maternal o no existe el amor maternal, es un instinto de la madre o no, y bueno, eh, se puede entender esta parte de esta manera, digamos. Así que, bueno, me parece interesante cómo es que Castellani va configurando esta situación. Sí, y como dices, pues el instinto maternal no es el amor maternal. Digamos, o el amor maternal podría ser parte del instinto maternal, pero no necesariamente lo es. Y creo Claro, que él está apuntando a una cosa bien específica, que es la palabra instinto, ¿no? Algo como puramente biológico, claro, que de algún modo se va a centrar en lo material. En este caso, la madre de Tiberio se centra en que él tenga las mejores posibilidades, que es el emperador, claro, claramente. descuidándolo a él en el proceso, no entendiéndolo, no comprendiéndolo, no preocupándose por quién era él y qué es lo que él necesitaba a nivel emocional, a nivel moral, ¿no? Así es. Bueno, esa era parte, digamos, eh, que bueno, que siempre tiene estos detalles Castellani, como que luego se explica, porque tiene un capítulo sobre los instintos, etcétera, pero siempre tiene estas pinceladas donde nosotros nos va diciendo, ¿no? O sea, esta pregunta o esta expresión, hay de los hijos de madres puramente instintivas. O sea, esa es una expresión que engloba mucho y trae a colación la importancia de el amor maternal, que la madre no nace, o sea, que hay que desarrollar ese amor maternal. Nace con el instinto, pero no con el amor así puramente. Siempre hay que ir desarrollando un poco de esto. Eh, Así que bueno, eso es muy interesante. Eh, ¿Sabes? ay, No, Feli, perdón. Bueno, sí, viste que dime. tuvimos un pequeño problema técnico. ¿Me Sí, permití volver a compartir pantalla? Así lo por podemos supuesto. Ah, al pelo. listo. Ahí está, gracias. Sí, decime. Iba a comentar algo que creo que tiene cierta relevancia para el tema que estamos tratando, ¿no? Yo hacía un comentario hace un par de semanas sobre todo lo que están pasando en El Salvador y las maras, que es un tema, yo sé que es un tema sensible y que estamos hablando de personas pues, que han hecho mucho daño. Sí, Y claro, yo lo que criticaba específicamente, yo hice un video parcialmente crítico en realidad, porque no estoy completamente en desacuerdo, o casi nada en desacuerdo en realidad con enfrentar el problema, ¿no es cierto? Hay que hacer algo con el problema, hay que aislar a esas personas, hay que prevenir que cometan crímenes, por supuesto, pero había ciertos matices en el discurso de varias personas que ya me parecían que daban un paso en una dirección que no debemos de dar, porque que termina generando más daño que otra cosa, ¿no? No, había un diputado que hablaba de que no iban a comer pollo en las maras porque primero iban a comer las madres embarazadas, luego iban, perdón, los niños en edad escolar, las madres embarazadas, luego los ancianos, luego los animalitos de la calle, ¿no? Y ahí, en ese lugar, pues,
creo que nos pasamos un poco del lugar en el que tenemos que estar para resolver y enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Y Agustín Laje también decía que la sociedad no les debía nada, y creo que es similar o es parte de esta misma idea, que creo que invisibiliza o ignora voluntariamente por completo todo el elemento psicológico del fenómeno, ¿no es cierto? Porque sí estamos hablando de personas que no están ahí pues por gusto. La mayoría de esas personas probablemente han pasado por situaciones muy duras. Y esto no significa que no tengan ninguna responsabilidad, ¿no es cierto? Y que no deban de ser intervenidos por el sistema legal de la manera más pertinente para que en primer lugar, dejen de cometer esos crímenes, definitivamente. Pero quizás en segundo lugar sí, aunque no se pueda, intentar rehabilitarlos, porque eso es lo que nos diferencia de ellos, ¿cierto? Digamos, nosotros tenemos que seguir siempre reconociendo su humanidad, aunque ellos no reconozcan la nuestra, porque si no nos convertimos en ellos, ¿no? Y alimentamos el problema, finalmente nos alimentamos esta idea de cultivar el odio en nosotros, que es una respuesta, pues, tentadora, porque finalmente si yo sufro a manos de una de estas personas que asesinan, pues, a alguien de mi familia, claro, ¿cómo yo no voy a sentir un primero odio, dolor, luego, pues, resentimiento, ¿no? Ganas de vengarme de la peor manera de todos ellos. Pero eso, pues, no nos va a llevar a ningún lado bueno. Por eso las personas que legislan no deben de hacerlo desde no deben de tener parte en el asunto y tienen que poder, pues, tomar una mirada un poco más distante, abstracta, ¿no? Elevada. Centrada en Sí. elevada, ¿no? Y tiene que ver con este tema, ¿no es cierto? Porque ya tenemos el resentimiento en nuestra sociedad. ¿Cómo cómo respondemos a él con más resentimiento? No, eso es literalmente el infierno, ¿no? No literalmente, pero metafóricamente, te va a parecer mucho en todo caso, ¿no? Es unos matándonos a los otros. Eso es algo que no queremos, nadie quiere eso. Sí, entiendo, Feli, lo que estás diciendo, porque a mi criterio las maras eran justamente, podríamos decir, un paradigma de un grupo social resentido, los cuales viabilizaban, canalizaban a través de la violencia extrema, en este caso, toda su frustración y la injusticia que veían en el mundo para con ellos. El problema es que lo hicieron una identidad. O sea, y luego, mirá lo que dice acá, porque esto es muy importante. Más allá de que podamos leer otras cositas, acá dice, el terror del resentido viene de que no conoce a las personas, por tanto debe desconfiar de todos como enemigos, digamos. Y no puede conocer a las personas porque carece de identificación afectiva. Carece de identificación afectiva, el resentido. No puede salir de sí mismo y meterse en otro. Y, podríamos decir, de alguna manera, tener, eh, o sea, lo podemos trasladar tanto individual como colectivamente, ¿no? O sea, Ujú. no puede salir de sí mismo y meterse en otro. Empatía. Carece de móviles de liberación y abunda en móviles de retracción. Pero lo muy interesante, dice acá, ¿cuáles son los rasgos de un resentido? Suele ser inteligente, es tímido, cobarde y cauteloso. Esto en muchos casos, obviamente que acá no, ¿no? Es mistificador, es escéptico y no se entusiasma por nadie, es insaciable en su venganza perenne. O sea, todo el tiempo está buscando venganza y en este caso cuando le dan el poder físico, en este caso, así pueden ser, por ejemplo, un cártel de drogas, acá en Rosario de Santa Fe, en Argentina, sucede mucho también, ¿no? O sea, es como que
tienen ese resentimiento y utilizan la fuerza para poder vengarse totalmente. Es generoso con los lejanos y malo con los próximos acá, ¿no? Acá te plantea. Pero a mí me interesa decir esto, digamos, acá, o recorrer esto. Es propio del resentimiento, después de haber permeado concéntricamente todas las capas del psiquismo, llegar al entendimiento, al cual tuerce y deprava, haciéndole invertir las tablas de valores, efecto sutil e inesperado de una pasión dominante, que es un descubrimiento de la psicología moderna. Nietzsche descubrió el efecto sutil del resentimiento, y Klages y Max Scheler lo teorizaron con gran ingenio. El resentimiento y la moral. O sea, la inversión de los valores se da justamente en el resentido. Es decir, yo como resentido y como veo todo un acto de injusticia sobre mí, creo que es posible invertir la tabla moral, o sea, invertir los valores y decir, bueno, ahora lo que era bueno, ahora va a pasar a ser malo, y lo que era malo va a pasar a ser bueno solamente porque yo puedo disponer de ello. Y es muy interesante porque está él, cuando acá te dice que llega al entendimiento y lo tuerce y deprava, significa que la persona que estaba haciendo esos actos realmente cree que puede cambiar esa tabla de valores y realmente entiende, o sea, uno dice, es totalmente consciente de sus actos, pero no totalmente consciente de cómo ha torcido la tabla de valores. No sé si me explico. Y Claro, eso es muy peligroso. Y, y creo que a partir de ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender a estas personas. Yo considero que, por ejemplo, en este tipo de problemática, nosotros primero tenemos que cortar, qué es lo que hace Bukele, en particular, yo no sé si se va a quedar ahí o si es su intención, pero cortar con el sangrado. Es decir, primero hay que cortar con el sangrado, que es lo que está haciendo Bukele. Bueno, muchachos, ya no podemos seguir con esta situación de violencia y de inseguridad. Es imposible convivir con eso. Hay que cortar con el sangrado, porque si no nos desangramos como sociedad. Bueno, el cortar con el sangrado es la primera parte. Luego viene también el surcir la herida y luego el provocar la curación y la cicatrización de la misma. Y yo creo que en ese sentido es que la sociedad necesita aprender a surcir las heridas, no dejarlas abiertas y a empezar a cicatrizarlas. Y eso creo que es parte de la sublimación social, ¿no? O sea, el hecho de poder ser más grande que nuestro propio problema y no actuar como un resentido, como vos bien decías, porque si no seríamos otro, o sea, estaríamos respondiendo al resentimiento de un sector de la sociedad con el resentimiento de otro. Y estaríamos en la ley de la selva porque sería la ley del más fuerte. El que tenga más fuerza es el que va a ganar. Y así sucede cuando hay fuerzas de alguna manera que son tan grandes que no pueden vencerse una a otra. Por ejemplo, fíjate el caso de México. El caso de México tiene una fuerza que actúa en disidencia con la ley, como son los cárteles mexicanos, que son tan grandes y tan poderosos que ni el propio Estado puede hacerle frente porque muchas veces es más grande que el propio Estado. Tienen más recursos que el propio Estado. Entonces, claro, estamos respondiendo solamente con resentimiento. Entonces yo entiendo cuando hay otras personas que dicen, pero a esas personas hay que educarlas, a esas personas hay que valorarlas como personas, hay que tratarlas como personas. Eso está, yo creo que fuera de discusión. No creo que haya que tener excesos para con ellos. Sí es cierto que hay que frenar y dar un paso firme en el sentido de decir, ustedes no pueden hacer lo que quieran y tienen que cumplir con las leyes, tienen que cumplir con las penas que los hombres ponen. Y luego aprender también a que tener una población carcelaria de golpe de 50.000 personas, que es un pueblo entero, creo que también es un problema social y que hay que hacer el esfuerzo, el gran esfuerzo, porque sería un gran esfuerzo, como lo es en todo el mundo, pero creo que no se lleva a cabo plenamente, conscientemente por parte de la sociedad toda, de la recuperación de aquel que ha cometido los delitos que ha cometido. Porque
como vos bien decías, Félix, me parece extraordinario. Todos los hombres merecemos de alguna manera, o sea, que se nos reconozca nuestra dignidad, y ciertamente eso conlleva a una responsabilidad de la sociedad, ¿no? Porque a todos nos puede pasar y de caer en una desviación, en un vicio que nos permita o nos lleve de alguna manera a cometer algún tipo de ilícito, y todos queremos ser tratados de la misma manera, tener la posibilidad de una rehabilitación que nos permita reintroducirnos en la sociedad. Eso queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros amigos, allegados, para todos. Y así tenemos que quererlo para la sociedad entera, para que haya un dejo de justicia. Pero bueno, esto es ya hablando de, algunos me dirían, esto es demasiado utópico, pero bueno, no podemos permitir que el horizonte se nos pierda, porque la utopía justamente, ¿no? Como decía Galeano muchas veces, es, es el horizonte que nos permite saber hacia dónde tenemos que caminar. Así es. O sea, es importante saber que uno nunca va a llegar al ideal, pero eso no Ajá, significa que no tengamos ideales, totalmente, ¿no? El totalmente. ideal es el norte, por lo que uno trabaja, claro. Así es tal cual, es tal cual. Así es. Pero bueno, Eh, en ese sentido, sí, hay que tomarlo de esa manera. Y vos fijate cómo Castellani, ya, ya hablando un poco más como un aspecto, desde un aspecto teológico, ¿no? Como un sacerdote, él plantea o trae a cuento algunos eh, del libro de Max Scheler, ¿no? Trae eh, algunas frases que él parafrasea. Él dice, Max Scheler en este caso dice, la suplantación del hecho del cristianismo genuino por la civilización moderna, movimiento que desfigura y groseriza el cristianismo, fue tomado por Nietzsche como la auténtica moral cristiana, y esta como el origen de la civilización moderna. Extraño error. Claramente que Nietzsche desfigura el cristianismo y lo critica, ¿no? Entonces, bueno, no, es como que lo trata como un buenismo, de alguna manera Nietzsche. Acá es lo que está criticando acá Max Scheler, ¿no? Y por eso es que lo critica duramente. Y acá dice algo interesante, dice, el cristianismo social es un absurdo, en realidad es una redundancia. ¿Por qué? Porque el cristianismo es también social por naturaleza. O sea, por naturaleza nosotros como cristianos formamos parte de una iglesia. Entonces, porque Cristo ha dejado una iglesia que es justamente la iglesia del cuerpo de Cristo, ¿no? Así, entendiendo teológicamente esto. Entonces, justamente el cristianismo es social, sería una redundancia, no un absurdo, sino una redundancia. ¿Por qué hablamos de cristianismo? Y esto siempre hay que aclararlo, porque por ahí uno dice, bueno, pero te estás yendo muy al lado religioso. En realidad ustedes tienen que entender siempre que la sociedad donde viven es una sociedad que está eh, de alguna manera fungida al calor del cristianismo. O sea, es con las bases cristianas donde se ha eh, forjado la sociedad occidental. Entonces siempre volvemos al cristianismo porque siempre está en las bases de lo que hoy somos, ¿no? Todavía, podríamos decir todavía, porque a pesar de lo que vino la sociedad moderna a querer hacer, siempre el cristianismo está en una tensión con esa modernidad y está ahí tensionándose, y bueno, y es por eso que es tan rico leer a los clásicos y leer a los clásicos cristianos también, para poder ir entendiendo cuáles son las desavenencias que vamos teniendo en función de la historia del pensamiento moral y psicológico también, ¿no? Por eso es que, bueno, acá trae varias frases de Scheler respecto del amor, ¿no? Respecto de lo que tiene que ver con el amor. Y, a ver, te quería leer una cosita más, Feli, y te dejo. Dice, entonces, nos vamos a la definición real de lo que considera Castellani eh, el resentimiento. Dice, para él el resentimiento es un sentimiento mixto, una autointoxicación psíquica, un estado psicológico permanente
que por razón de la represión innatural de ciertos afectos y emociones, que de suyo son normales y constituyen el fondo de la natura, produce últimamente una propensión a ciertos engaños en los juicios de valor y apreciaciones morales. Qué interesante, ¿no? Cómo va como un autoengaño, ¿no? Una autointoxicación. Y bueno, y que termina, ¿en qué termina esto? En a engañarnos respecto de nuestro juicio de valor y apreciaciones morales. No sé qué opinás vos de este tipo de definición, Felipe, porque me parece, bueno, que tiene varios aspectos, ¿no? Creo que es una definición muy completa, ¿no? Es una definición que de algún modo explica a profundidad este fenómeno que tiene que ver con, finalmente, como dice Castellani, a través de un odio que se impregna en todas las capas de uno mismo, genera una inversión de lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Como eh, algunos dicen que Caín fue el primer relato de una persona resentida, Sí, ¿no? Que termina pues en su resentimiento, encontrando la manera más terrible de vengarse contra el mundo mismo, contra el mundo y contra Dios. ¿Quién es el favorito de Dios? Pues a él sí lo mato, ¿no? Es como, claro, para el resentido, justamente esa maldad es lo bueno, porque ha determinado que el mundo es un lugar injusto y malo, ¿no es cierto? Del que hay que vengarse, que hay que destruir, ¿no? Todo lo que es bueno, entre comillas, porque todo lo bueno se ha convertido en lo malo. tal cual. Bueno, acá pone algunas características y a mí me interesa mucho otro ejemplo que pone Castellani más adelante, ya terminando el capítulo, que lo pone a Pablo de Tarso. Dice, el más sublime ejemplo de sublimación del resentimiento es Pablo de Tarso. ¿Sí? O sea, conocemos un poco la historia de Pablo de Tarso, donde él era el más ferviente perseguidor del cristianismo y luego se convierte, ¿no? Por eh, una aparición del mismo Cristo, cuando lo hace caer del caballo, ¿no? Por eso muchas veces hablan de poder, eh, del poder, digamos, de cuando Cristo te tira del caballo, ¿no? Hablan mucho los que son cristianos. Y a mí me interesa mucho porque es como que él habla de que tiene, Pablo, cuando uno lee las cartas de él, habla como que tiene un aguijón, ¿no? Como que tiene algo que todo el tiempo lo está, tiene como una herida siempre abierta, podríamos decir. ¿Ves? Acá, por ejemplo, dice, esto que me ha pasado jamás cicatrizará. Se lo oye decir a veces. Todos llevamos llaga en el alma o al menos cicatrices tiernas. ¿Sí? Y acá se dice, y hablando de esto de la cicatrización, porque Castellani, miren cómo trabaja el tema o qué es lo que propone en pos del cristianismo, ¿no? Dice, sí que cicatrizará. Esto te puede decir cualquier psicólogo. Bueno, vení acá, que acá vas a cicatrizar tus heridas. Es la respuesta vulgar, a veces falsa, a veces, no siempre, a veces falsa. Tiene razón el herido muchas veces, como notó Aristóteles, hablando de los dolores grandes. La respuesta exacta es, conviértete en un llagado de Dios, deja atrás a los hombres, sangra hacia arriba. Esta frase me parece monumental, algo que no esperaba leer, no la recordaba. Sangra hacia arriba, sé místicamente cruel contigo mismo, como Pablo de Tarso. Esto hay que entenderlo bien, ¿no? O sea, no, porque ser cruel con uno mismo no dice místicamente cruel con uno mismo, como lo fueron muchísimos
de los grandes místicos del cristianismo. Dice, esta llaga siempre abierta nos hace solidarios del dolor del mundo. Nos establece en comunidad con todos los que sufren. Y hacerse solidario del dolor del mundo, fruto del pecado, fue la razón de tomar carne y aguijón en la carne del verbo de Dios, el hombre sin pecado. O sea, justamente esta solidaridad, ¿no?, que se da en la generosidad es el motivo del cual Dios se hace carne, digamos, del motivo de Cristo en particular. Pablo de Tarso decía que llevaba en su cuerpo las llagas del cuerpo de Cristo y que su vida real estaba escondida con Cristo en Dios. Para mí vivir es Cristo y morir es lucro. Así dice, ¿no, Pablo? En 2 de Corintios. Es interesante. Entonces, para mí, encontrar un motivo superior. Castellani dice en un momento, no crean dice así, ¿no? No crean que quise decir antes que solamente el cristianismo tiene el remedio del resentimiento. Él no dice eso, ¿sí? Existió grandes generosos paganos, o sea, no necesariamente él ve que el resentimiento se cura solamente en el cristianismo. Existen herramientas para poder curar el resentimiento, que es la generosidad, sin el que fuera del cristianismo. Pero, podríamos decir que lo más perfecto, ahí sí siempre entra, digamos, en este sentido, la iglesia, decir, pero nosotros presentamos un camino que quizá, o que consideramos, es el más perfecto. Nosotros consideramos que es el mejor camino para poder curar, en este caso, el resentimiento, que es, yo me quedaría con esta frase, sangrar hacia arriba. O sea, convertirse en un llagado de Dios. Dejar atrás a lo que son los hombres en particular para luego volver a ellos de otra manera. ¿Sí? Y creo que es muy interesante porque cuando uno logra esa elevación y entender que mi historia forma parte de una historia mucho más grande y más perfecta, nos permite de alguna manera pasar del resentimiento a esta generosidad de lo que nos habla Castellani como su remedio, para poder ser generoso con nosotros, porque mi llaga siempre sangra hacia arriba. Bueno, eso me parece fantástico y que es algo para deglutir, ¿no? No es algo de entrada, digamos, entendible 100%, pero es algo que nos va a permitir, de alguna manera, dar un paso más hacia entender esto del resentimiento y entender que las sociedades se van a curar no solamente pensando a nivel social, sino que tenemos que poder elevarnos un poco más para poder resolver los problemas que tenemos hoy. No sé qué reflexión te merece, Felipe. Yo quería hacer énfasis en esto, ¿no? Cuando ¿no? La idea de que cuando uno sangra hacia arriba, uno se hace solidario con el dolor del mundo y nos establece en comunidad con todos los que sufren, que son todos, ¿no? Porque todos sufrimos, y eso es bien Bien. importante, como decía Víctor Frankl. Era importante, había toda una corriente psicológica que decía que no había que llamar pacientes a los pacientes. Y Víctor Ajá. Frankl dice, claro que sí, porque todos somos pacientes, pacientes en la medida de pasión, Sí, sufrientes, todos somos sufrientes. Y si nos damos cuenta que todos estamos compartiendo esta realidad, entonces es una ruta, es un vehículo importante para realmente hermanarnos con todos, ¿no? Entender que el otro también sufre y que es como es porque sufre. ¿Y qué hacemos con eso? ¿No? El otro no es un perverso, maligno. eh, Son cosas que tendríamos que discutir más a fondo, ¿no? Pero en último término es un sufriente, igual que yo. totalmente. Bueno, es poder entender en el otro, esto es más profundo, ¿no? Ya más antropológico, para entender en el otro la herida, la gran herida que nos ha dejado. Esto creo que lo vimos en el primer video, eh, lo que llamaríamos pecado original teológicamente, ¿no? O sea, esa inclinación que tengo yo de alguna manera al mal,
pero que se puede sublimar, se puede trabajar, se puede con una ayuda grande de la gracia de Dios, ¿no? En este caso, si hablamos de pecado original, hablamos de gracia para poder sacarnos de ese estado, pero es una herida que sigue sangrando. Entonces, a mí me parece muy interesante esto de poder llevar como esa propia debilidad, esa tendencia que yo tengo, dejarla en manos de algo que me va a permitir soportar la vida como la voy llevando. Y bueno, en particular, digamos, yo creo que, y esto es una visión muy, muy personal, nosotros cuando hacemos psicología, cuando hacemos filosofía, siempre hay algo que nos queda corto. O sea, no podemos terminar de resolver el problema radicalmente. Incluso cuando hacemos teología. Pero cuando entendemos que esa parte que nos está faltando y la asumimos como una parte faltante en nuestra capacidad de las cosas, nosotros tenemos que hacer lo mejor que podemos, pero dejar a la gracia en particular lo que no podemos. Y siempre va a haber algo que nosotros no podemos. Entonces, creo que, bueno, muchas veces la soberbia no nos permite ver eso, ¿no? Nos permite tratar de entenderlo todo y tratar de solucionarlo todo, o pensar que podemos entenderlo y solucionarlo todo, y no nos volvemos humildes con la realidad, que la realidad es muy, muy superior a nosotros y que quizá no la podamos abarcar o nunca la podremos abarcar de la manera en la que pretendemos. Y bueno, este es el caso de la realidad psíquica y de la realidad del resentimiento también, ¿no? Y bueno, muchas veces yo en particular encuentro en el misterio de Dios las soluciones o las herramientas para poder terminar de solucionar lo que como meramente humanos no podemos hacer. Y bueno, creo que el primer paso es aceptar que no vamos a poder hacerlo todo. Y justamente acá cuando Castellani habla de Pablo, que es fantástico, ¿no? Cuando dice, mi debilidad es la razón de mi fuerza, también en 2 de Corintios, él dice esta frase de Castellani, como para que se vea la pluma que tiene también, ¿no? Es muy bonito, como escribe, dice, nunca fue más fuerte que cuando, atadas las manos, inclinó el cuello a la segur del verdugo. Entonces fue saciada su hambre y sed de justicia, y las palabras de sus cartas, pasadas de sangre, se volvieron eternas. Bueno, eso era Castellani cuando hablaba de Pablo, ¿no? Como el gran sublimador de, eh, de este resentimiento, digamos, que tenía primero con los cristianos y luego un, un gran, de alguna manera, el apóstol, digamos, que vino a construir para muchos lo que es el cristianismo. Así que bueno, lo pone como gran ejemplo, digamos, de sublimación. Y bueno, me parece muy interesante, eso me parece realmente muy interesante, que tengamos ese tipo de ejemplos ahí. Despídenos tú, Guille, porfa, que yo estoy con problemas técnicos por este lado. Ah, está bien, está bien. Bueno, Feli, no sé si te parece que lo dejamos acá y vemos lo que viene para el próximo encuentro. Sería bueno que la gente también, cuando vaya comentando los videos, si quieren que nos van preguntando y podemos ir a través de esa interacción, preparar videos que a ellos les interesen, conversaciones que a la gente les interesa, así que los invitamos a todos para que puedan comentarnos, para que puedan escribirnos, dejarnos sus impresiones, sus inquietudes, temas que les gustaría que tratemos, ya que, bueno, tenemos acá a Felipe, que es un psicólogo experimentado y que tiene, bueno,
inquietud por la filosofía muy grande, que yo estoy tratando de que también tenga una inquietud por la teología, y que vamos en este camino, ¿no? Filosófico, psicológico, teológico, siempre tratando de mechar una cosa con la otra, de entender cómo es que somos una sola cosa y no varias. Y eso se entendía en la filosofía clásica perfectamente, por eso es que Aristóteles, podríamos decir Platón, Aristóteles, Sócrates, ya empiezan a ser los primeros psicólogos, porque claramente ellos no hacían esa diferenciación moderna, ¿no? De segmentizar, de sectorizar al hombre, ¿no? Y de hacerlo en segmentos. Así que bueno, creo que es importante poder de alguna manera volver a la totalidad para que ese segmento específico cobre un sentido más profundo, siempre. Así que, bueno, Feli, creo que está muy bien por hoy y bueno, los invitamos para que sigan viendo. Si no vieron los videos anteriores, véanlo, suscríbanse al canal de Felipe, a mi canal también, para que podamos ir creciendo juntos de la mano con ustedes. Así que bueno, Feli, te mando un abrazo grande. No sé si podés, bueno, dar un saludo, si no, nos estamos viendo. Sí, nos vemos todos. Disculpen. Uy, ya. Bueno, Feli, gracias. Nos vemos. Un abrazo grande.